Estamos en directo con nuestra crónica de salud, un día más con nuestra compañera Mar Romero Salamar. Bienvenida. Buenos días, Rodrigo. Y vamos a seguir hablando también en salud de esta situación en la Franja de Gaza, concretamente de la situación humanitaria allí y del acceso a la salud para los gazatíes. Mar. Así es, sabemos que desde hace años el acceso a la salud, la situación humanitaria en esta Franja de Gaza, que vuelve a tener todos los focos de los medios de comunicación ahora a raíz de todo lo que está pasando, ha sido difícil, ¿no? Lo ha sido durante años por el bloqueo que existe sobre la franja, pero también ahora a partir de esta retaliación del ejército israelí sobre la Franja de Gaza como respuesta, ¿no?, al ataque del brazo armado de Hamás en este fin de semana, en el sábado, ¿no? Hay los miedos de que este bloqueo absoluto que está diciendo Israel que va a implementar esta semana, como decíamos, cortar electricidad, cortar combustible, ¿no? Y que de hecho ya ha sido criticado por el jefe de Derechos Humanos de la ONU por estar prohibido, como bien decíamos ahora, bajo la ley internacional, sea cada vez peor en términos del acceso a la salud de las personas, de los civiles que viven en la Franja de Gaza. De hecho, es por eso que la Organización Mundial de la Salud hoy mismo también estaba pidiendo este corredor humanitario hacia la Franja de Gaza para poder dar suministros médicos que se están acabando, ¿no? Eso es especialmente importante decirlo, por ejemplo, en el hospital de Al-Shifa, que es uno de los hospitales de referencia en la ciudad de Gaza, cuentan que si se sigue en pie este bloqueo absoluto de electricidad o combustible en esta semana, les quedan aproximadamente 2 semanas de combustible más o menos para seguir funcionando, y también denuncian la falta de suministros médicos. Escuchemos a uno de sus médicos de emergencia. Desgraciadamente, la cantidad de suministros médicos que necesitamos para manejar estas heridas no está disponible. La cantidad no es suficiente para lidiar con los heridos y algunos medicamentos no están disponibles en las tiendas del Ministerio de Salud. También hay el riesgo de quedarnos sin combustible y sin electricidad. Si faltan suministros médicos, combustible, oxígeno o electricidad, crecerá el número de víctimas. Bueno, Mar, como bien indicabas, claramente se van a ver afectados los suministros por este cerco, pero es que además también la infraestructura de salud es deficiente allí. Sí, desde hace tiempo, desde, como decíamos, ese bloqueo para todos los suministros de salud, pero también el tema de la infraestructura. Bueno, de hecho, empecemos recordando esto, que la Organización Mundial de la Salud cuenta que desde este fin de semana han habido 13 ataques sobre infraestructura sanitaria solo en estos días, y que es especialmente difícil luego reconstruir, por cierto, ¿no? Este tipo, sí, yo qué sé, si se derrumba un hospital, es muy difícil reconstruirlo precisamente por la falta de recursos que hay en la franja. Exactamente. Pero bueno, como decíamos, es algo que viene de antes, no solo desde este fin de semana. Recordemos que este bloqueo implica la restricción de entrada de medicamentos, pero también la entrada y la salida de personas. Y eso es algo que en temas de salud es especialmente importante, porque ya que en la Franja de Gaza la atención, la infraestructura es deficiente, muchas veces los pacientes tienen que ir a otros centros sanitarios de otros territorios palestinos, como por ejemplo Jerusalén, ¿no?, sin ir más lejos, y esa entrada y salida es especialmente difícil. Hay un informe de la OMS que se publicó el año pasado que contabiliza hasta 645 ataques a la salud entre 2018 y 2022, es decir, en 5 años. Esos son aproximadamente unos 10 ataques a la salud de varios tipos al mes, ¿no? Y algo muy significativo también, lo que decíamos, estos permisos que tiene que otorgar las autoridades de Israel para que las personas puedan salir de Gaza a recibir sus tratamientos médicos en otros lugares. El 30% de los permisos fueron retrasados o denegados, y en el caso de los acompañantes, un 44% de los permisos. Cada persona tiene derecho, digamos, a un acompañante, y eso al final resulta, por ejemplo, en muchos niños, jóvenes o adolescentes viajando sin acompañamiento, que es especialmente una situación especialmente difícil, e incluso si no eres un niño, ¿no?, o un adolescente, pues viajar a, por ejemplo, recibir tratamiento de cáncer sin un acompañante puede ser una situación compleja, ¿no? Son retrasos que además se cobran un precio muy alto en las enfermedades crónicas. Volviendo al ejemplo del cáncer, había unas cifras también dadas en este informe de la OMS que destacan que para las personas cuyos permisos fueron retrasados o denegados entre 2015 y 2017 tuvieron una probabilidad de supervivencia 1,5 veces menor que las personas que habían tenido, digamos, los permisos a tiempo para poder ir a recibir sus tratamientos.
Bueno, Mar, nos estás hablando de las infancias, de los más pequeños, y es que son precisamente la salud de esas infancias y de las madres las que se ven más afectadas por esta situación. Sí, digamos que estos bloqueos del que venimos hablando también afectan, ¿no?, a una falta de agua potable. El 90% de las fuentes de agua o del agua potable de agua en Gaza se considera que no está condicionada para que sea saludable, y también la falta de alimentos, ¿no? El tema de la nutrición es una cosa que tiene una repercusión muy directa en todas las personas, por supuesto, pero en la salud infantil y materna especialmente. El 25% de los embarazos en Gaza se consideran embarazos de riesgo. Para que tengamos una idea de referencia, esta cifra en Estados Unidos ronda el 16%, ¿no? Entonces son 10 puntos porcentuales por encima. Y además 24 de cada 1.000 niños en los partos fallecen. Eso es un 2,4%. Un cuarto de las mujeres sufren anemia precisamente a raíz, ¿no?, de esa falta de acceso a algunos alimentos, y el 23% de los niños nacen prematuros, con todo el impacto que eso tiene en el desarrollo posterior, ¿no? Como decíamos, es algo que está directamente vinculado con la pobreza, con la inseguridad alimentaria, y también, por cierto, esta sobresaturación de los hospitales y de los recursos que existen en Gaza hace que muchas veces las mujeres o los niños no se queden en los hospitales el tiempo suficiente que deberían quedarse para poder solucionar bien los problemas o detectar quizás problemas congénitos, que eso también al final tiene una repercusión en la supervivencia de los niños a los 5 años. Y Mar, cuando hablamos de todos estos datos, a veces se nos olvida que también puede repercutir en la salud mental tanto de las madres, de esos embarazos de alto riesgo, en general de la población gazatí. Recordamos que hoy estamos celebrando el Día de la Salud Mental. Cuéntanos cómo está repercutiendo toda esta situación allí. Sí, al final la salud mental en esta situación, una situación de exposición constante al conflicto, como es para los civiles en Gaza, realmente las cifras, pues la salud mental es una de las principales víctimas, y las cifras pintan un panorama desolador, ¿no? Recogimos varios datos del Banco Mundial, de Save the Children y de un organismo palestino de psicología que recoge datos de psicología, y también, como decíamos, esos datos son verdaderamente preocupantes. 71% de los adultos en Gaza vive con síntomas de depresión o de ansiedad. El 7% tiene síntomas de trastorno de estrés postraumático, y en las infancias el 55% de los niños o de los jóvenes tienen ideaciones suicidas. Estamos hablando de problemas, de trastornos de salud mental graves y muy aguzados, ¿no?, por esta exposición, como decíamos, constante al trauma. Recordemos, son años de derrumbes, de bombardeos, de ataques, de una inestabilidad emocional muy compleja, que termina además en un círculo vicioso, ¿no? Una mala salud mental impacta en el trabajo o en la escuela, y una mala condición de vida impacta en la salud mental. Pues muchas gracias, Mar, por recordarnos también que el impacto de la guerra va mucho más allá de los heridos y los muertos. Gracias. Gracias a ti.